Muy bien, buenas noches jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta tercera clase. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual es la evolución de las plantas. Para ello, pues me ayudo de esta presentación que tengo yo por acá y vamos a dar inicio. Muy bien. Se cree que las plantas evolucionaron de una alga acuática verde de tipo protista. Luego desarrolla adaptaciones importantes para la vida en la Tierra. Cuenta con tejidos vasculares, o sea, sistemas de conducción internas. Cuenta con semillas y con flores. Cada de una de estas adaptaciones que podemos ir viendo acá nosotros hizo que las plantas tuvieran una mejor facilidad para poder desarrollarse en el medio en el que se estaban desenvolviendo. Y esto conllevó pues a que tuvieran mucho éxito. Por lo menos acá podemos observar en esta imagen que hace más o menos 1500 millones de años la vida se desarrollaba en un medio acuático conocido estas como algas. Tenemos que tener en cuenta que esta vida se desarrollaba muy cerca de la superficie del agua porque estos seres tenían la capacidad de realizar fotosíntesis y una de las condiciones es que tienen que recibir luz solar. Luego, 500 millones de años atrás, salieron los primeros musgos, ya plantas que estuvieron más cerca de la Tierra, pero todavía en un medio acuático. Luego, 420 millones de años atrás, empezamos a ver plantas ya con diferentes estructuras, como los licopodios, que aún necesitan una cantidad importante de agua para su fase de reproducción. Los helechos, que fueron ya tipo de plantas vasculares. Estos ya presentaban este sistema de conducción interno para transportar agua y nutrientes dentro de la planta. Luego tenemos las plantas gimnospermas. Estas aparecieron alrededor de 350 millones de años atrás y son las primeras plantas que presentan semillas, que es una característica importante para la reproducción. Y las plantas más evolucionadas tenemos a las angiospermas. Estas ya son plantas con flores. Ya son plantas con flores. Dentro de ellas tenemos dos divisiones grandes, que serían las dicotiledóneas y las monocotiledóneas, que como lo vemos en este gráfico, las monocotiledóneas son las plantas más evolucionadas, las que van a la cabeza de la evolución. Muy bien. Luego tenemos lo que son las plantas primitivas. Las plantas primitivas eran probablemente similares a las carofitas, similares a estas. Probablemente eran algas acuáticas. A diferencia de las plantas modernas, las carófitas, comparado con las plantas actuales, poseen pedúnculos, o sea, esto que ustedes ven acá, en vez de tallos firmes y estructuras velludas llamadas rizoides. Acá no las podemos observar, pero serían, digamos, lo similar a las raíces. Por otra parte, las carófitas tienen estructuras reproductivas masculinas y femeninas en lugares diferentes, lo cual es una característica de las plantas más avanzadas. Para que ocurra la fecundación de este tipo de plantas, los espermatozoides necesitan al menos una película delgada de humedad o de agua para poder desplazarse hacia los óvulos. Las primeras plantas terrestres pudieron ser similares a las carófitas en todas estas formas, en todas estas características. Muy bien. Luego tenemos lo que es vida en la Tierra.
Para cuando las plantas primitivas evolucionaron, los animales ya eran los organismos dominantes del océano. Las plantas también se encontraban restringidas a la capa superior del agua, donde se podía alcanzar la luz suficiente para poder realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, nunca se convertirían en organismos marinos dominantes. Pero cuando las plantas se lograron trasladar a la Tierra, todo esto pues cambió, ya era un lugar más amplio. Pero ¿por qué no habían otros tipos de vida en la Tierra? Cuando las plantas lograron llegar a la Tierra, pues no existían otro tipo de vida sobre la faz de la Tierra. ¿Y por qué no? Simple y sencillamente porque no había nada que comer. Los otros organismos lograron adaptarse a una vida terrestre gracias a que las plantas pueden generar su propio alimento y servir como alimento para otras especies, como lo pudimos observar anteriormente en la cadena trófica. Y esto se logró pues hasta que las plantas terrestres se lograron establecer en el suelo. Las plantas pueden haber colonizado la Tierra hace alrededor de 700 millones de años. Los fósiles más antiguos datan desde hace 470 millones de años atrás. Y las primeras plantas terrestres probablemente se parecen a unas plantas modernas llamadas hepáticas, similares a lo que estamos viendo acá nosotros en pantalla. ¿Y cuál fue la evolución entonces? La colonización de la Tierra fue un gran paso en la evolución de las plantas. Hasta entonces casi toda la vida había evolucionado en el océano. La tierra seca fue un tipo de lugar muy diferente. El problema más grande fue la aridez, puesto que simplemente absorbió suficiente agua para vivir y era pues un gran desafío, manteniendo a las plantas primitivas pequeñas y cercanas al suelo. Podemos ver nosotros en esta parte de la imagen que es donde podemos observar las primeras plantas que lograron salir de este medio acuático, como lo eran los musgos. Manteniendo las plantas primitivas pequeñas y cercanas al suelo. El agua también era necesaria para la reproducción sexual, ya que permitía que los espermatozoides se desplazaran hacia los óvulos. Además, las temperaturas en la Tierra eran extremas y cambiaban constantemente. La luz solar también era fuerte y peligrosa y puso a los organismos terrestres en un gran riesgo de mutar. Pero vamos a ver más adelante que las plantas desarrollaron un mecanismo para poder evitar ese problema de la mutación. Muy bien. Las plantas desarrollaron algunas adaptaciones que ayudaron a abordar estos problemas en la tierra seca. Una de las primeras y más importantes fue la evolución de los tejidos vasculares. Son estos que podemos observar acá, como lo son el xilema y el floema, que básicamente ayudan en el transporte de la savia bruta desde las raíces, que absorben el agua y los nutrientes que están presentes en el suelo, y los llevan hacia las partes aéreas de las plantas, en este caso las hojas, donde se realiza la fotosíntesis y regresa al resto de la planta, tanto hacia arriba como hacia abajo, nutrientes elaborados para poder permitir el crecimiento, el desarrollo de nuevas ramas, flores y frutos, en dado caso. Los tejidos vasculares, como lo decía, forman un sistema de tuberías en las plantas, transportan agua y minerales desde el suelo hacia las hojas para poder realizar la fotosíntesis y también regresan alimentos. La evolución de los tejidos vasculares revolucionó el reino de las plantas. Los tejidos permitieron que las plantas crecieran grandes y soportaran periodos de sequía en ambientes terrestres severos. Las primeras plantas vasculares probablemente se asemejan a lo que podemos ver acá, como lo es un helecho. Muy bien. Otras adaptaciones. Además de los tejidos vasculares, estas primeras plantas desarrollaron otras adaptaciones a la vida en la tierra.
Entre los hallazgos se encuentran la lignina, las hojas y las raíces. También tuvimos un cambio en el ciclo de vida. Como podemos observar acá nosotros, podemos ver que estas plantas se encontraban sumergidas en un medio acuático. Ya lo que son las clasificaciones posteriores, que lo vimos también en la clase anterior, como las briófitas, todavía necesitan medios altamente húmedos. Las pteridófitas menos y aún menos las gimnospermas y las angiospermas. Si bien necesitan agua, humedad para poder realizar todos sus procesos fisiológicos, no dependen como estas de ese medio acuático para poder realizar la reproducción. Muy bien, vamos a ver cada una de estas características. Por ejemplo, la lignina, podemos observar acá su estructura molecular. La lignina es una molécula de hidratos de carbono resistente que es hidrofóbica. ¿Eso qué significa? Que no es afín a la agua. Añade soporte a los tejidos vasculares en los tallos. También impermeabiliza los tejidos de manera que no tengan filtraciones, lo que hace que las plantas sean más eficientes en el transporte de fluidos. Debido a que la mayoría de los otros organismos no pueden descomponer la lignina, esta ayuda a proteger la planta de los herbívoros y los parásitos. ¿Y cómo podemos identificar nosotros la lignina? Es la madera, ¿ya? Las células vegetales se lignifican, se endurecen sus paredes celulares y por eso nosotros podemos observar la madera, ¿ya? O el suber. Muy bien. Otra adaptación fueron las hojas. Las hojas son ricas en cloroplastos, estos que vemos nosotros acá, que se encuentran dentro de la célula, que funcionan como recolectores de la luz solar y fábricas de alimento. Las primeras hojas eran muy pequeñas, pero fueron creciendo con el tiempo, hasta conocerlas como podemos observarlas nosotros en estos tiempos. Dentro de las plantas, las células con las que están constituidas las hojas presentan clorofila. Clorofila está dentro de los tilacoides y estos son los encargados a través de la absorción de dióxido de carbono, de luz solar y de savia bruta, que no es más que la suma de agua con los nutrientes que la planta absorbe del suelo para poder realizar el proceso de fotosíntesis. O sea que la planta absorbe el dióxido de carbono, la luz solar y genera, uno de sus productos es el oxígeno. Otro de los productos es la savia elaborada. Esta savia elaborada son los azúcares que la planta utiliza para poder realizar todos sus procesos biológicos, para poder crecer, para poder generar flores y frutos. Muy bien, otra adaptación fueron las raíces. Las raíces son órganos vasculares que pueden penetrar el suelo e incluso las piedras. Absorben agua y minerales del suelo y los transportan a las hojas. Además, fijan la planta muy bien al suelo. Las raíces evolucionaron de los antiguos rizoides, los cuales fueron utilizados por las plantas no vasculares para la absorción de agua. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la fase esporófita dominante. Esto tiene que ver con un tema que tal vez lo vemos más adelante, pero es lo que se conoce como alternancia de generaciones. Y esta consiste en la sucesión de dos generaciones distintas de la misma especie. Es decir, las plantas alternan entre generaciones gametofitas y esporófitas, generaciones haploides y generaciones diploides. ¿Qué significa eso? Haploides de un solo juego de cromosomas y diploides con dos juegos de cromosomas. Este fenómeno es característico del reino vegetal, aunque se puede encontrar también en otros reinos. Las plantas gametofitas se reducen sexualmente a través de gametos. Es por esto que se llaman gametofitas. Y
son haploides, o sea, con un solo juego de cromosomas. Las plantas esporófitas, por el contrario, se reproducen asexualmente a través de esporas, y de ahí el nombre, esporófitas, y son diploides, lo que quiere decir que cada cromosoma del núcleo celular está duplicado. Entonces, las plantas terrestres desarrollaron una generación de esporófito diploide dominante. Esto fue adaptativo, ya que los individuos diploides son menos propensos a sufrir efectos dañinos de las mutaciones. Poseen 2 copias de cada gen, por lo que si ocurre una mutación en uno de los genes, los individuos tienen una copia de respaldo para evitar ese tipo de mutación. Esto es extremadamente importante en la Tierra, donde hay mucha radiación solar y por ende genera todo este tipo de cambios. Con todas estas ventajas, es más fácil ver por qué las plantas vasculares se propagaron rápidamente y se extendieron en toda la Tierra. Muchas plantas no vasculares se extinguieron al masificar las plantas vasculares. Estas últimas son actualmente las plantas terrestres dominantes, y acá tenemos los ejemplos. Como les he mencionado, las algas verdes ancestrales evolucionaron en los musgos, en las hepáticas, los antoceros. Las plantas vasculares pues inicialmente fueron plantas muy rudimentarias, y actualmente podemos observar lo que son los helechos. Luego ya las plantas con semilla. Existieron unas plantas rudimentarias, y las que conocemos que actualmente dominan la Tierra son plantas con un tipo especial de flores que van a producir semilla, pero que nunca se van a convertir en un fruto, como por ejemplo las coníferas. Y tenemos las plantas con flores, que algunas dan fruto, la mayoría dan fruto, y otras no dan fruto, pero sí tienen con una flor como nosotros la conocemos actualmente. Muy bien, en resumen, se cree que las primeras plantas evolucionaron en el océano a partir de un alga verde primitiva. También las plantas se encuentran entre los primeros organismos que dejan el agua para colonizar la tierra. Además de eso, la evolución de los tejidos vasculares desarrollaron que las plantas crecieran a un ritmo bastante acelerado y con tamaños altamente importantes, y que esto les ayudara a prosperar en la tierra. No sé si existe alguna duda, jóvenes. Gracias por su atención, y estaremos publicando esto pues en el canal de YouTube para que ustedes puedan estarlo consultando y poder realizar su resumen y poder tenerlo en su cuaderno. ¿Alguna duda con esto?